en ese texto no hay, la última parte no es que van a encontrarla. Claro, porque el de Saibene tiene su propia guía con la primera parte, que eso sí, ya está. Ahora, me descoloca cuando dice que cuando pone el texto, pero no encuentra las respuestas del texto. Y como interpreté que la segunda parte, como habla de escalada, la primera era con Saibene, entonces yo buscaba las respuestas y no las encontré nunca. Bueno, no sé si alguna la pudo hacer la pregunta y me quiere contestar cómo las contestó, porque... No, yo tampoco las puedo responder. Yo la estoy buscando. Yo acá pero tengo... Está bien, porque si no... A ver si es la misma que tengo yo. No, está en comunidades. La guía que dicen ellos de la reconceptualización es crítica a los métodos de la reconceptualización de Mercedes Escalada y dialéctica y trabajo social de González Saibene. Y está el trabajo número 1, ¿a qué llama movimiento de reconceptualización de la reconceptualización? Caracteriza el contexto en que se da este movimiento, fundamente según textos y autores, explique qué concepción de Estado, institución y políticas sociales tenían, citar cuáles eran sus objetivos, explique, y elija una de las propuestas de intervención y desarrolle la misma. Sí, eso es todo el texto eso es escalada. Ah, listo. Eso es escalada. Porque encima, como no menciona autores en las mismas preguntas, tampoco sabía para dónde salir. Listo, entonces el de Saibene no lo usamos para responder eso. Pero después está el trabajo número 2, que dice, a partir de las propuestas de intervención y del análisis de sus objetivos y la operatoria que se desarrollan, explique por qué Mercedes Escalada destaca que no pudieron romper con la lógica inductiva. Y la otra pregunta son, algunos trabajadores sociales tomaron la decisión de abandonar las instituciones. ¿Qué lectura pudieron influenciar esta decisión? Argumente. Y la otra pregunta es, ¿cuál o cuáles fueron los aportes reconceptualizadores a la orientación de la profesión? Eso es todo de Saibene. Claro. En realidad de los dos. Las dos partes se trabajan, los dos textos. Es más, si quieren, Mercedes también habla de la ida de las instituciones. Están los dos. Si leen los textos, las dos refieren a los dos textos. Pero, bueno. Sí, lo tienen que armar con los dos textos. Quizá no está tan explícito, pero las ideas están en los dos textos. Incluso, quizás algunas ya las tienen, las deben haber respondido en la guía de trabajo social y dialéctica, sola, la guía esa. Claro, ahí yo me empecé a confundir, por eso. Bueno, vamos por la primera. Vamos por la primera. Léele la primera, Susi. ¿Por cuál primera? ¿Por la primera pregunta? Sí, trabajo 1. Aquí se llama movimiento de la reconceptualización. Muy bien. ¿A qué se llama? Pero no la hice la guía, porque estaba buscando las respuestas, entonces hasta que no te diese las respuestas no la hice. Claro, toda esta unidad tiene guías que no van con el relato del texto. Sí, me pegué una perdida. Claro, tiene guías que van y vienen. Entonces ya de lógica inductiva tiene poca, de positivismo poco es, pero la tienen que buscar y están. Yo lo que les digo que ¿a qué se llama movimiento de la reconceptualización? Si bien ustedes van leyendo el texto y demás, ya lo están en condiciones de decirlo. Por eso lo pregunto. A una autocrítica que realiza un grupo de trabajadores sociales al propio quehacer del trabajo social tradicional. Muy bien, sí, bien. Después, ¿qué dice Susi? Caracterice el contexto en que se da este movimiento, fundamente según textos y autores.
Pueden elegir, dice, fundamentalmente según los autores. Quiere decir que yo puedo decir el contexto y con un párrafo solo nada más y digo según González Aidene, o puedo decir según Escalada, o lo que nosotros lo decimos que en los audios está con otros textos también. Pero el contexto está. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el contexto? Sí, el contexto del desarrollismo, el contexto que había en América Latina, de los nuevos, las nuevas figuras que estaban surgiendo en cuestión de la parte más revolucionaria. Ese contexto local y ya con otros países que venía pasando. ¿Se acuerdan lo de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana, sí. El Mayo francés también. Todo, la Guerra muy Fría. bien. ¿Estamos? Bien, la otra. ¿Qué sigue, La Susi? cuestión de... explique qué concepción de Estado, instituciones y políticas sociales tenían. Citar. Eso yo no lo encontré. Ahí se les complica. Ahí. Pero ¿dónde? Ahí se les ¿Qué complica. concepción de Estado hay? Sí, es muy útil. Bien. ¿Puede ser desarrollista? ¿Un Estado desarrollista o ¿En qué estado están? de bienestar? En un estado desarrollista. El estado en el que están es desarrollista, pero el estado al que aspiran lo dice Mercedes Escalada. ¿Sí? Sí. Que ese estado marxista, ese estado total, es ese estado que va a garantizar todos los... el no estado sería, ¿sí? Bien, pero eso está en Mercedes. De instituciones, también lo dice Mercedes en toda la introducción, y lo dice González Aibénez en los textos. Nosotros después ahora tienen otra guía donde vamos a preguntar exclusivamente por las instituciones según Althusser y según Faleiros. Bueno, pero en esos también dos pueden textos, hablar del Estado respecto a él. Claro. Y en los dos textos lo dice, ¿sí? Pero sí entiendo que haya sido más dificultoso. Igual no son textos largos. El de Saibene no es un texto largo. Es bastante corto para poder leerlo y marcar. O sea, uno marca dónde está Estado, dónde está instituciones. Pero es verdad que no está son dos textos que prácticamente dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿y las... ¿Quién es? Flor. Sí, como que son funcionales al Estado, sería la... Bien, está hablando de qué concepción de instituciones para los reconceptualizadores. Entonces, ¿cómo se piensa esas instituciones? Reproductoras de esa ideología, funcionales, como vos decís, así se las piensa. ¿Sí? Después Althusser, en el texto de Althusser, vamos a ver que las define también, les pone hasta un nombre. Sí, pero eso está en el audio que subimos ahora, eso, que lo llamamos aparatos reproductores de ideología dominante. Sí, aparato reproductor del Estado. Después va a diferenciar, claro, aparato ideológico, pero él va a diferenciar aparatos represivos de aparatos ideológicos. Porque en instituciones está todo. Hay instituciones que son aparatos represivos y hay instituciones que son aparatos ideológicos. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir Althusser? Primero va a diferenciar poder de Estado de aparato de Estado, ¿no? Poder de Estado, que es que tiene su ideología dominante, es el que maneja las instituciones y demás, pero los aparatos son los que están dedicados a ejercer ese poder, o sea, no ejercen el poder, sino que hacen y reproducen lo que se les indica. Son los que tienen que funcionar de esa manera. Por eso son solo aparatos que reproducen la ideología. Decía Silvana, ideológicos porque va a diferenciar los ideológicos de los represivos. ¿Cuáles piensan ustedes que son aparatos represivos de Estado para Althusser y en general? Porque eso
es en general. No pierde vigencia el aparato represivo de Estado. El ideológico tampoco. Bueno, profe, yo lo leí. ¿Cómo, Berenice? La Fuerza Armada, digo, la policía y todo eso. Más cotidiano. ¿Candela? La policía. Eso, sí, ahí, ¿sí? ¿Está? También la justicia, son todos aparatos represivos. Tienen de control. Claro, tienen un marco donde pueden decir, bueno, vos ahora te vas preso. Ahí, o sea, esto reprime, ¿sí? Y hay aparatos de reproducción, pero ideológicos, aparatos ideológicos de Estado, y esos son justamente las instituciones que a veces ingenuamente reproducen esta ideología dominante. La educación no es ingenua, la educación reproduce claramente, sobre todo la educación formal, pero hay otras instituciones como en las que trabajamos los trabajadores sociales y reproducimos en el cotidiano esa ideología. ¿Sí? La escuela. Sí, por eso, esa en La educación, iglesia. todos, la iglesia, la familia. la propia familia, la propia Sí. familia. La propia familia, En realidad, el resultado es el mismo de los aparatos ideológicos, es reproducir la clase burguesa. Lo que utilizan son distintos medios, una la represión y otra la ideología. En realidad la ideología sería como una manera edulcorada del control, ¿sí? Es como de una manera en donde no se nota que estoy reproduciéndolo, los dejo contentos. En realidad pareciera que cuando escribe Althusser, no sé si están así, pero tómenlo con pinza, cuando escribe Althusser ese texto es porque le llama la atención, para ponerse a analizar, cómo la clase obrera francesa no se sublevaba, no adhería a la revolución tan rápidamente por las políticas sociales, comillas, de bienestar, que el Estado capitalista implementaba con las políticas de vivienda, con las políticas de salario, con las vacaciones. Era una manera de enganchar a la clase obrera y que, digamos, pareciera que el Estado respondía a sus derechos y a las necesidades de la clase obrera, que en realidad lo que él encontraba que era una manera de seguir reproduciendo las desigualdades o la dicotomía entre el burgués y el proletario. Exactamente. ¿Sí? Lo que dice Althusser es que la reproducción de la fuerza de trabajo se asegura primero por el salario, ¿sí? Pero no es ahí donde está la reproducción ideológica, sino que después que sale de su trabajo hay toda una reproducción ideológica de esa fuerza de trabajo que es la que hace que continúe con otras formas de sometimiento a esta ideología dominante. ¿Se entiende? Es lo que les estaba diciendo Silvana, con otras formas, pero es así como se reproduce la fuerza de trabajo. Entonces eso es lo que hace Althusser al diferenciarlo. No es solo, bueno, si el obrero se alimenta, primero que lo reproduce a través de su salario, ¿no? Tiene el salario ¿para qué? Para comer, dormir y demás, pero después hay todo un funcionamiento ideológico que hace que al otro día no quiera, pero esté convencido de que tiene que hacer lo mismo. Levantarse, volver a trabajar, hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Claro, y a lo mejor incluso hasta contento porque va a tener las vacaciones, unos días de vacaciones, el presentismo. Si se enferma, claro. Esta cuestión de los premios que se dan por hacer las cosas bien. ¿Sí? Esto nosotros lo estamos aclarando porque esto que es cómo conceptualiza de alguna manera Althusser a las instituciones y de ahí toman los reconceptualizadores, no es que nosotros digamos esto no es así. Lo que van a ustedes poder
ver después con el texto de Faleiros es que aún cuando son aparatos reproductores de la ideología dominante, aún así se pueden encontrar en estas juegos de poder que existen en las instituciones o en estas relaciones de poder, ¿sí? Que ustedes dirán, ¿qué relaciones de poder? Si el poder lo tienen algunos, pero ya lo van a ir viendo ustedes con el texto. Él incluso va a hablar de la brechología, va a decir Faleiros. Bueno, pero ustedes eso lo tienen que leer tranquilito porque es otro trabajo que es el que estábamos hablando con las otras profes, de que es el que les estamos subiendo ahora en comunidades, es largo, lo vamos a considerar como un TP porque al final se les pide que aporten ustedes con opiniones y con conclusiones, y esa fecha se la vamos a subir, que todavía no lo pusimos, para el 14 de octubre. O sea que tienen tiempo, tendrán que rendir, tendrán que estudiar, pero tienen tiempo ya para ir armando este trabajo y trabajar esto que nosotros estamos hablando ahora, que es cómo entendían a las instituciones Althusser y cómo Faleiros pone otro pensamiento ahí, pero ustedes ya trabajaron Faleiros en la unidad anterior, entonces no le va a costar volver a retomarla y ahí poder hacer esta comparación, que ya les dije, no dejamos de pensar que reproducen la ideología dominante. Ahora hay que ver qué hacemos nosotros ahí, si somos solo reproductores de esa ideología o podemos entrar en esos espacios donde poder darle palabra a aquel otro que no tiene el poder, ¿no? Que no tiene la posibilidad de hacerlo. Y de hecho es así porque eso es lo que nosotros vamos a comprobar después, que incluso lo tienen en los audios, cuando hablamos de los obstáculos y de los aciertos de los reconceptualizadores, entre o fuga de las instituciones por considerarlas aparatos ideológicos del Estado y no haber podido ver que en cierta forma esas instituciones que reproducen la ideología dominante siguen siendo las legitimadoras del trabajo social y de los trabajadores que están en ellas. Entonces es ahí donde se canalizan las demandas, no en otro lugar. Por eso ese espacio se perdió pensando que lo iban a encontrar en la comunidad y no fue así. Y este es uno de los obstáculos que tuvo el movimiento. Obstáculos o podemos decir no acierto. Sí, Susi. No, iba a decir que un poco siguiendo la línea de Silvana, que sí. Althusser, si bien reflexiona, digamos, sobre lo que sucede en la sociedad francesa, pero todo su análisis está basado, digamos, en esta cuestión de hacer un análisis crítico del sistema capitalista y de entender que, digamos, es una sociedad digamos, conformada por clases antagónicas. Por eso habla de un Estado que es un Estado reproductor o reproductor de la clase dominante, y habla de aparatos ideológicos del Estado, digamos, ¿no? O de las instituciones como aparatos ideológicos. Todos tienen la misma tarea, que es reproducir la ideología para continuar con la producción de las relaciones de producción, digo, ¿no? O sea, para garantizar la plusvalía. Hay que sostener esas relaciones y mantenerlas. Y este es el objetivo del Estado capitalista. Y se vale de estas instituciones que están al servicio de esa ideología. Que eso ya se acuerdan que también lo habían estado viendo con Alberti. En realidad, ahora ya es como casi en términos dialécticos, es empezar a poner en orden todo ese
eso que fueron trabajando, leyendo, y que ahí tendría que darse una de las leyes de la dialéctica, que es que en algún momento dan el salto cualitativo, ¿no? Bueno, esto estaba, esto lo vimos, esto era así. Pero es en esta unidad donde se tiene que dar esa vuelta, y solo se da comprendiendo lo que nosotros estuvimos hablando en las otras clases, que es entender esto de cómo se va dando el movimiento dialéctico. Si eso fuese así, entonces les simplificaría a ustedes ya la lectura de los autores que tienen que leer ahora, porque los estarían comprendiendo. Algo de esto todavía se escucha, que de hecho lo reproducimos nosotras en la práctica diaria, la intervención. Cuando hablamos del Estado, los trabajadores sociales, siempre nos ponemos afuera del Estado. ¿Vieron cuando decimos el Estado y hablamos de la dirección de niñez o hablamos como si nos fuéramos parte del Estado? Ahí nos ubicamos con la misma lectura de los reconceptualizadores, nos vamos de las instituciones, nos vamos del Estado, porque entendemos el Estado como una cosa además monopólica y externa. Está por fuera de nuestra intervención cuando no nos reconocemos dentro del Estado y nosotros parte del Estado. ¿Sí? Digamos, nosotros somos trabajadores de ese mismo Estado, somos parte del Estado y somos el Estado, representado en nuestra intervención, en ese lugar de la institución. ¿Sí? Todavía eso también se escucha, es como un modo de nombrarnos o hablar así, porque el Estado, como si fuera algo ajeno. Sí, como si fuera ajeno y en todo caso contra. Entonces esto sí es como algo que nos queda, que heredamos de la reconceptualización. Esta idea de no comprender qué es lo que subyace en esa ideología, ya sea la de la burguesía o de la clase dominante, y tomar directamente una postura contraideológica. Cuando uno ya toma la postura contraideológica, ya no intenta comprender qué es lo que interpreta el otro, o qué es lo que qué es lo que le pasa a la burguesía, o qué es lo que le pasa a los sectores populares, sino directamente hacerse cargo de esos hechos, y era: o sigo haciendo lo que hacían los tradicionales, que es ser funcional, o soy revolucionario. No hay término medio, o sea, no hay otra posibilidad. Y esto es en parte lo que nos sigue pasando cuando nos relacionamos con el Estado. Bueno, pero si haces eso es porque uno es funcional. No es así. No es solamente así. Eso no quiere decir que seamos gran parte del tiempo funcionales, porque no nos vamos a decir que no lo somos. Pero digo, ¿qué hacemos en el medio con esa funcionalidad? Y eso es lo que nos va a explicar con otras lecturas, y hay que aprovecharlo, que es a Vicente de Paula Faleiros, que no fue casual, él estuvo, y el otro día lo charlábamos con las profes, hizo casi todos sus estudios, sus investigaciones en la Escuela de Minas Gerais, que es una de las que nosotros le dimos el texto para que ustedes trabajen, que es una traducción que hace González Saibene, y que fue en ese momento fue, digamos, por excelencia, esa propuesta metodológica. Si bien eso pudieron estar viendo algo, porque nosotros la clase pasada trabajamos en la presencialidad algo de lo de Boris Lima, pero ya tenían los audios y tienen lo de los grados y las fases, cómo está diagramado. Ahora en los próximos audios tienen casi todos los que están en las propuestas de Mercedes Calada, no es más que eso, es lo que tienen en el texto. Pero en el de Minas Gerais, ¿recuerdan cómo comenzaba? ¿Alguien lo pudo leer? El de la escuela Belo Horizonte, de Minas Gerais. ¿No? Bueno, pero es interesante porque comienza
casi diríamos tomando como es la propuesta de los reconceptualizadores, ¿no? De hacer, o sea, esto tiene que quedar claro y a mí, como ya está en los audios, me parece que les queda claro. Hay objetivos de la reconceptualización que tienen que ver, uno principalmente, con producir teoría para el trabajo social y una teoría propia latinoamericana, ¿sí? El punto está que esta teoría, ¿sí?, se produce a través, fíjense, este diálogo lo van a encontrar en casi todos los textos, de un método científico. ¿Y cuál es ese método científico? No es más que la práctica cotidiana y la experiencia de la intervención. Esta triangulación es la que se da todo el tiempo en las propuestas de los reconceptualizadores. O sea, eso es lo que dejan ellos ver en sus propuestas, que hay una idea de que sistematizando o reflexionando o mostrando sus prácticas de intervención, prácticas así, tal cual, en ese hacer cotidiano, eso que están haciendo en ese barrio, ¿sí? De eso va a darles la teoría. Eso va a producir un conocimiento, escuchen bien, de la realidad, porque en todo el objetivo es conocer la realidad. Y hoy nosotros sabemos, y ya lo vamos viendo desde las primeras clases, que este conocimiento de la realidad sí que es difícil, ¿no? O sea, estuvimos casi todo el tiempo y analizando de manera epistemológica que no es sencillo. ¿Quién se anima a decir que conoce la realidad? ¿Sí? Entonces, para ellos esto estaba así. Y esto tiene que ver con una herencia empirista, que es lo que van a decir Mercedes Escalada y lo va a decir también Saibene. Y decimos herencia empirista porque por intervenir en la realidad, por hacer, por acumular experiencias, por saber mucho de lo que estamos trabajando y por este hacer, eso no nos da como resultado un conocimiento teórico de la realidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, ¿qué es lo que estaría faltando ahí? Y no dije muchas veces sistematización porque algunos creen que algunos lo expresan y lo especifican y dicen sistematizando las experiencias llegamos al conocimiento. Y otros dicen método dialéctico, pensando que realmente, como en el caso de Minas Gerais, se parte de teoría 1. ¿Se acuerdan esto de la tesis, la afirmación? Pero cuando sale de la teoría 1, de la afirmación, esto que les hacíamos decir a ustedes, bueno, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la afirmación? Lo primero que hacen es decirle, Esteban, esa es tu afirmación, bueno, ahora anda a la práctica y decime si es así. Porque automáticamente van a la aproximación 1. Y la aproximación 1, de la teoría 1 van a la aproximación 1. Y la aproximación 1 no es más que el dato de los sentidos, ¿sí? Entonces, subyace esto de que hay que comprobarla, lo que pienso. Y eso sí que es herencia positivista, que estamos pidiendo prueba de que esto sea así. Y también es herencia positivista a ver, ¿se acuerdan de los métodos, del método inductivo y del método hipotético deductivo del positivismo? Que son los métodos para producir conocimiento, son métodos de la investigación. No es, ¿sí?, para la intervención. Mary Richmond no necesitaba estar haciendo para atender un caso la lógica, hacer una investigación con todos los casos. Ella lo hizo solo para sistematizar y poder hacer un método que fuera igual para todos, y entonces dijo, es diagnóstico, tratamiento, pero cuando interviene cada caso y estudia cada caso, que esto es intervención, ¿sí?, lo que hace es ir trabajando esto que aplica, digamos.
que con las entrevistas, ese diagnóstico, aplica lo que ella intentó escribir. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, para los reconceptualizadores, esa era la teoría del trabajo social. Ah, mirá la teoría del trabajo social, pero es norteamericana, tengamos una teoría nuestra. Y casi que se reproduce lo mismo, escriben y hacen metodología. Entonces y esto lo decimos en el audio, esta cuestión que es solo operativa y técnica para la intervención pasa al estatus de teoría y metodología. Y eso nosotros lo hemos dejado claro en las primeras unidades, que eso corresponde a un proceso que se conoce como el de investigación, que no es el de la intervención. No hay una relación directa. Profe, sí. Perdón, me mezclé. ¿Lo podés repetir otra vez? Yo estoy mezclando, pero... pero solo porque les iba a hacer una pregunta y que tampoco le iba a explicar demasiado, pero en algunos de los textos y en otras oportunidades lo hemos dicho, si los reconceptualizadores piensan que partiendo de sus prácticas y con ese conocimiento de esa intervención en la realidad y demás, pueden pueden ir a casa y hacer teoría y escribir todo lo que pasó en el día, y esa es la teoría propia del trabajo social, ¿qué es lo que estaría faltando ahí en el medio? De cosas que estoy preguntando algo de lo que hemos hablado en otros momentos, nada más, ¿eh? ¿Qué estaría faltando ahí? En principio, ya para empezar, nada más. Te veo con ganas de decir algo, Esteban, pero no sabes qué decir. ¿Puedo decir por las dudas? No sé si capaz está re mal, sí, pero puede ser la planificación. Sí, quiero que arriesguen. ¿Cómo? ¿La planificación puede ser? Bien, planificación para intervenir. Seguís en términos de la intervención. No te has despegado, o sea, está bien lo que vos dijiste, pero eso es en la intervención, ¿no? Podemos hablar de hacer un diagnóstico, planificar, llevar a las acciones y tener algunos resultados. Yo ahora estoy posicionada en este objetivo de hacer teoría propia, o sea, soy la autora de los textos que ustedes leen, y entonces digo, pero intervine mucho, estoy trabajando con los viejos en el PAMI, tengo un montón de conocimiento hace 30 años, ahora me voy a casa y escribo todo lo que hice hoy, ayer, el otro día y cómo sé de los viejos. ¿Qué me estaría faltando en esa producción teórica ahí, en ese paso? Como un fundamento que te sostenga eso de estar... Bien, vamos a cambiarlo. Lo del fundamento vamos a cambiarlo porque está bien, ¿eh? Porque después voy a volver a esto, porque de la intervención en la realidad, como dicen los reconceptualizadores, intervención en la realidad, a la teoría, que es para la transformación, otro salto, hay un paso ahí, ¿no? Ellos lo ponen como... ¿Qué falta? Sí, Berenice. No, porque lo que estaba pensando, digo, vos podés hacer mucho en la práctica, pero era como decías hoy, para sistematizar eso en una teoría, es como que no solo basta tu práctica única. No sos el rey de la intervención y la tenés clarísima. Como que me da la sensación, como que falta algo, capaz me estoy yendo mucho más de lado, pero algo un poco más científico solo que no les está saliendo lo que estás haciendo. No les está saliendo la categoría que quiero que usen, que la usa Saidén, la van a escuchar en Faleiro, en todos los... Y ya la escucharon todo durante el primer año, pero no está saliendo. Hay una que nosotros decimos, tomen distancia de eso, porque hay que reflexionarlo, porque esto tiene que ver con interpretaciones. ¿Sí? ¿Qué es eso? Abstracción. ¿Cómo? Candela. Una abstracción, digo. ¿Una qué? Abstracción. Va queriendo. Oh, sí, va queriendo. Solo que la abstracción es muy dialéctico, sí, muy bien.
¿Puede ser verificación? No, y Eso es positivista. Que ella es dialéctico positivista y esto, Claro. esto lo entendemos para todos, ¿eh? Positivismo, todo en la producción de conocimiento tiene que haber una, ¿qué? Hipótesis. No sé, ya no sé qué decir. Yo se los digo, una mediación, ¿sí? Y esto quiere decir que en algún momento la trabajadora social que estaba interviniendo ahí con los viejos, con el viejo que está internado, con el otro viejo que está abandonado, con el otro viejo, tiene que tomar distancia de eso, dejar de verse ahí en lo directo, en lo sensible, ¿sí? En lo empírico, porque necesita mediarlo con esto que decía Berenice, con fundamentos teóricos. Nosotros no sé si vamos a decir fundamentos, pero sí con teorías, con categorías. Entonces, cuando yo digo el viejo se está muriendo, tengo que decir, ¿qué entiendo por el viejo que se está muriendo? ¿Cómo lo pienso? Busco, teorizo, interpreto y demás. Esto es mediarlo con otras categorías, en otro espacio, en otro momento, porque a la vez tengo que salir de ese espacio empírico, si se quiere, escuchen, si se quiere, subjetivo. Y singular. Y singular. Para poder producir, sí, exactamente, porque ese es el ejercicio. Y bien ahí Silvana, porque nos dice, es tan singular que mediarlo va a ser atravesarlo por el particular y el general. Que yo en la intervención y en la práctica no lo veo. Pero ¿saben qué? Los reconceptualizadores creían que sí, porque ellos sabían que era un explotado, un oprimido, ya lo sabían. Entonces esto no está mediado, esto ya está como afirmado. O sea, había crítica quiere decir duda, cuestionamiento para los tradicionales, pero no había crítica, autocrítica. Nos enseñaron la autocrítica porque no la hicieron, pero nos dejaron esta escuela que es necesaria para todos los trabajadores sociales, esta cuestión de la autocrítica. Autocrítica en todos los términos. En términos de investigación va a estar saldada con esto que es la mediación y reconocer que este proceso no es directo, ¿sí? En la investigación no es de la práctica, y digo mal la práctica, porque hay que aclarar que la práctica siempre es teórica en términos dialécticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero partir de esta intervención en la realidad, de esto de la experiencia sensible, directo a la teoría. Esto no es así, no va a ser así, y esto sí les trajo confusión a los reconceptualizadores. Por lo tanto... Porque quedaron en el plano de lo ideológico, más que... Totalmente. Más que de avanzar en el conocimiento que ellos pretendían científico. Porque entendían esto. Entendían a la ciencia como la entendían los positivistas. Bueno, de lo sensible se hacen unos cálculos, digo, bueno, hay tanta cantidad, tomo los datos, entiendo que es así, total, no hago críticas sobre mi interpretación porque lo que yo interpreto está bien, para los tradicionales también eso, entonces esto es contraideología, lo de ellos no lo acepto, es lo mío, pero no hay otra cosa, no hay otro cuestionamiento y otra interpretación que tiene que ver con la dialéctica, ¿sí? Pero además, esto que estábamos diciendo, que es pensar que el plano de lo interventivo, que es el plano de lo operativo, de lo técnico, de las entrevistas, de trabajar en el barrio, de los espacios rurales, porque son las experiencias que ustedes van a leer, que esto, ¿sí? Este trabajo, puedo de ahí, de esa intervención en la realidad, hacer teoría porque la sistematizo.
porque y saben qué, hago lo mismo que hizo Mary Richmond. Y nosotros leemos el texto de Mary Richmond, nos parece muy bueno el texto que ustedes lo tienen, Social Diagnosis, todo un trabajo de investigación que ha hecho ella, pero es una sistematización, ¿sí? Que la ha llevado con caso social individual a la formulación de un método para el trabajo social, y volvemos a decir método entre comillas. ¿Qué hicieron los reconceptualizadores? Mucho. Tenía su método. Fue el auge de los métodos. Por eso se le llama a esta época de la reconceptualización todo lo contrario que hubiera uno pensado que iba a ser el movimiento, ¿no? Fue el metodologismo, ¿sí? Demasiada metodología, demasiado ayornamiento, pero pensando que lo que estaban haciendo era teoría propia y latinoamericana. Y no eran más que descripciones y sistematizaciones de experiencias, que las aplaudimos porque ustedes después lo van a trabajar con tanto desde el grupo ECRO como después con la escuela del CELAT. Nosotros aplaudimos todo eso que dejaron porque visibilizaron al trabajo social, lo pusieron al trabajo social latinoamericano, ¿no? ¿Sí? Fueron casi diríamos los Mary Richmond, pero fueron los mismos, Anderegg, Kirchnerman, escribieron desarrollo de la comunidad y luego las propuestas de la reconceptualización. Pero, ¿qué es lo que van a tener de la reconceptualización? Todas propuestas de intervención en la realidad, ¿sí? Con el objetivo de la teoría y la transformación social. Súper amplio. Profe, ¿sí? Súper amplio. Una de las preguntas dice, ¿por qué no pudieron romper con la lógica inductivista? Sí. Pregunta, a partir de la propuesta de intervención del análisis de los objetivos y la operatoria, ¿por qué Escalada destaca que no pudieron romper con la lógica inductivista? Y ahora yo te pregunto a vos, Florencia. Si vos, escuchame, Flor, sí. Si vos que cursaste, nada más que en la mía se nota más, pues yo cursé hace muchos años que vos la escuela primaria, la secundaria, una educación y una vida casi tenemos de hacer generalizaciones de algunas observaciones que hacemos y demás. ¿Cómo romperías, qué posibilidad tenés vos de romper con la lógica inductiva? Claro, no, ninguna. Se sigue no, ¿cómo ninguna? Vos sí tenés posibilidades. Sí, bueno, pero desde que viene uno desde la escuela bueno, primaria. Decime la tuya. A Florencia Farías, ¿qué posibilidades tenés de romper con la lógica inductiva? En una situación cualquiera, viene una compañera y te dice, bueno, mira, estuve saliendo con mi pareja y me trata mal y es violenta o violente y no, ¿qué me decís que haga? Y que pueda salir de esa situación, tratar de ayudarla, de tratar de acompañarla desde las herramientas que yo tengo, poder acompañarla. Bien, o sea que está segura que tiene que salir de la situación. Sí. ¿Eso qué es? ¿De dónde lo sacaste? Y porque considero como que lo que está viviendo no está bien. No, ¿de dónde lo sacaste vos? ¿Así naciste aprendiendo que hay que salir de la situación? No. Y a partir de estudiar, de tener poder llegar a ciertos conocimientos. No es verdad, es a partir de la cantidad de casos de violencia que tenemos que terminan mal. Bien. De la experiencia no hay ni un solo caso de que le hayamos dicho, ¿sí? O le podamos decir a esa pareja, mira, acompañá lo que se trate, porque capaz que sale de esa situación. ¿Por qué? Porque funciona una lógica que es la inductiva, que tenemos muchos datos empíricos,
¿sí? De que no funciona y de que va a terminar mal. ¿Está? Bien, de un ejemplo que ya les dije, son los más sensibles para meternos hoy, porque estamos todas de acuerdo que vamos a decir todas eso. Es más, yo si le pasa a mi hijo me la llevo a vivir a otro lado. Pero bueno, pero no se resuelve la situación, no se resuelve, te vas, ¿eh? Hay que irse. La mujer golpeada se tiene que ir de la casa. El viejo que lo golpean y que ejercen violencia se tiene que ir de la casa. Hay que irse. Bien, estas respuestas tienen que ver con lo que conocemos como la lógica inductiva, porque es a través de la cantidad de datos que tenemos de que otros métodos no funcionaron, de que los tratamientos no funcionan y de que la cosa termina mal. ¿Está? ¿Sí? Bien. Yo ahora podría haberte dado otro ejemplo, pero te lo vuelvo a preguntar. Pensemos en un ejemplo mucho más sencillo o algo. ¿Cómo rompes vos, Florencia, hoy? O cualquiera de los estudiantes que están en este momento en esta clase con la lógica inductiva. ¿Qué ejercicio haríamos? Porque yo te lo hice el ejercicio recién. La duda. Bien, pero Berenice, la respuesta, ¿sabes qué es? Que están estudiando, que están conociendo la dialéctica, que están conociendo otra forma de pensamiento, que están conociendo epistemológicamente otras formas para conocer y de intervenir. Posibilidad que los reconceptualizadores no tuvieron o no pudieron interpretar directamente de los textos que tenían que leer de la dialéctica. Entonces, cuando dice Mercedes Calada, no pudieron romper con la lógica inductiva, fue porque si bien se propusieron la dialéctica, lo que leyeron fue a Mao, no leyeron Marx, no leyeron Hegel, ni Engels, ¿sí? Ni Cosick, ni Bachelard después, ni Foucault. Se leían a Mao. Lo que tenían a su alcance y reproducían lo que conocían, lo que le parecía que podía ser. Hoy ustedes no pueden pedir que rompan con la lógica inductiva ahora en casa a cualquiera que esté, a la hermana o al otro. Los que tienen la oportunidad de romper son ustedes. Y solo se rompe con la lógica inductiva cuando se toma ese minuto de mediación y que es que me separo de lo sensible para poder reflexionar. ¿Qué es lo que decía Candela? Abstracción. ¿Sí? Porque todo es a nivel de pensamiento. Tan a nivel de pensamiento que la realidad es solo interpretación. Está loca la profe, pero es eso. No lo estuvimos leyendo así. ¿Sí? Pero eso también son además, digamos, en las propuestas, que uno las lee todas, el haber tenido, digamos, la posibilidad de los reconceptualizadores de leer a los divulgadores, digamos, de la teoría, pero no haber leído a Marx, eso le generó, digamos, esta dificultad a la hora de intervenir, porque si hubieran leído Marx, se hubiesen dado cuenta, digamos, que Marx plantea precisamente todo lo contrario. El punto de partida no es el dato de lo sensible, no es el mundo sensorial, sino que es la representación de la realidad. Y a partir de eso, digamos, hace todo un proceso siempre en el pensamiento, porque es un ejercicio del pensamiento en el pensamiento, hace todo un ejercicio de abstracción, de, digamos, de desmenuzar, de ir sacándole toda la ropa, digamos, a la situación
para llegar a un concreto pensado que, digamos, que no es el punto de partida. Es algo mucho más, profundizado, digamos. Profe, perdón. Sí. No, porque ahí me mareé un poco, porque yo entiendo, o sea, a ver, porque si no, no estoy entendiendo nada. Lo que plantea la dialéctica o el marxismo es complejo también, o sea, claro. Pero lo que yo entiendo es que sí al principio de alguna forma se basa en los sentidos. Muy bien. O sea, no confía plenamente en eso, o sea, es consciente, pero sí se basa en eso, para después hacer esta abstracción y ese proceso de pensamiento para ir después de lo que dice la profe, como Muy no bien. sé, un Eso concepto. es bien, muy bien, pero eso es bien reconceptualizador. Bien reconceptualizador. Es lo primero que estuvo al alcance de ellos de poder pensarlo y entender la dialéctica. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora, No entendí nada. hay muchas cosas, podríamos estar analizando ahora el texto de Escalada o el de Saibene, ustedes tienen tiempo para leerlo y demás y tienen los audios. Me interesa que puedan comprender un poquito esto o se queden pensando, porque está muy bien, Candela, lo que vos decís y cuesta hacer entender la dialéctica que es maravillosa. Cuando la profe te dice abstracción y el punto de partida es la abstracción, volvemos a decir qué entendemos por eso. Como no hay otra palabra más que abstracción para hablar de pensamiento, ¿sí? Pensamiento. Lo que dice Marx es que es una representación. ¿Sí? Representación, un concreto pensado. Entonces, si no nos gusta hablar de un hombre que esté, del hombre oprimido o de una mujer violentada o vulnerada en sus derechos o que están en mi cabeza, y ahí es más sencillo, pienso en, qué sé yo, el teléfono. Teléfono. ¿Lo ven? ¿Lo ven a mi teléfono? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Cómo sé yo que es un teléfono? Ustedes creen, yo lo dije, claro, yo se los dije. Está bien. Tendría que haber agarrado otra cosa, esto voy a agarrar. Ahora díganme qué ven. Navidad. Bien. ¿Ustedes creen que en todos los contextos, en todos los lugares, en todas las edades, en todas las poblaciones, en todas las comunidades, en todos van a decir virome? No. Bien. Esto tiene que ver las representaciones, ¿sí?, con la condición de clase. A lo mejor no nos gusta decir clase, nos gusta decir cómo nos educaron, cómo vivimos, Y si yo puedo decir virome, con más razón, cuando veo una chica con un moretón, digo vulnerada en su derecho. Y a lo mejor es ella la que termina de agarrar al hermanito, qué sé yo, no lo sé. Pero digo, sin embargo, ya tenemos cierta representación. Y ese es el punto de partida. Quiere decir que los objetos, las cosas, los concretos reales no están afuera. Y esto es el principio de la materia. ¿Te acordás, Candela? ¿Qué va primero, sujeto objeto? Están acá adentro. Y solo dependen de mi condición de clase. ¿Sí? De hecho, el cigarrillo, el faso, el porro, no es lo mismo. Cuando vemos, interpretamos. Y esto es lo que empieza después a trabajar, si bien nosotros trabajamos lo empírico desde lo llano, después el concepto y la categoría de empiria se empieza a manejar de otra manera y ya cuando vayan avanzando en otras teorías epistemológicas van a ver que la empiria ya conlleva, es como lo que les decía, la práctica ya conlleva algo de la interpretación.
Por eso la empiria y este dato sensible al que vos te referís, Candela, no es el mismo, y lo decíamos en términos del frío, del calor, del hambre. No es el mismo el hambre de un día que el hambre de varios días, o el hambre que no sé qué se me va a pasar el mes que viene porque me vuelvo a la casa de mis padres, ¿sí? Sino ese hambre que sé porque no tengo padres, porque no sé lo que... Bueno, tampoco es lo mismo hambre para el que viene comiendo todos los días que hambre para el que no come desde hace mucho tiempo. O sea, todo esto, ¿sí? Son categorías que están a nivel de pensamiento, que son interpretaciones. Entonces, volviendo, y por eso el ejercicio me gustaba, a lo que vos planteabas muy bien, Candela, porque no es que esto, si no lo comprendieron los reconceptualizadores, y no vamos a decir que eran burros ni nada, decimos que a lo mejor no tenían la posibilidad, no es que nosotros ahora vamos y caminan por los pasillos de la facultad, esto también es hipotético porque no están caminando por los pasillos de la facultad, y todo el mundo comprendió esto, porque lo más lógico que comprendan es tal como vos lo describiste, Candela, ¿sí? De hecho, cuando uno dice el método del positivismo, ¿sí? Si bien es el inductivo, que es observación de varios casos particulares, y digo una ley general, que es lo que hacemos, y por eso lo llamamos lógica inductiva, esto que decíamos, la pareja la golpea, ve otra que la pareja la golpea y se muere, ve otra que la pareja la golpea y se muere al poco tiempo, ve otra, mejor digamos vieron que ahora la que se usa es esta de hizo la denuncia y apareció muerta, hizo la denuncia y apareció, bueno, vamos a terminar diciendo no hagan más denuncias, porque la denuncia, ¿viste? Ya el dato nos está mostrando otra realidad. Ay, ¿se me congeló o no? No, estás bien. Ah, bien. Entonces, esto, que es la lógica inductiva que establece que establece generalizaciones o leyes generales, ¿sí? Va a decir después Marx, es de donde se parte, de la generalidad. Pero la generalidad no es que vimos, porque si yo digo que la generalidad, que sería en tu caso, Candela, la hipótesis, ¿sí? Si yo digo que la generalidad o la hipótesis viene de que observé muchos casos y lo comprobé, entonces soy positivista, ¿sí? El tema es que es esa interpretación, y esa interpretación puede también ser diferente. Y esta es la idea de lo que nos explica, porque la interpretación depende del lugar donde nosotros nos ubicamos, donde nacimos, donde nos criamos, donde nos educamos, donde vivimos, donde nos relacionamos. ¿Se entiende o lo hice difícil? No, sí, profe. Ahora No, sí. sí, profe, se entiende, pero... Volvé, seguí porque no es fácil. Decime, Candela, porque no es fácil. No, yo no termino de entender, pero porque me embrollo mucho, capaz. No, porque O sea, es no verdad. termino... Porque lo cierto, Candela, es que sale del dato empírico. Claro, ¿puedo decir algo? Por ahí funciona lo que estaba pensando un ejemplo. Digo, vos desde acá podés hacer una lectura sobre la mujer, no sé, en un país árabe, que no va a ser la misma que haga otra trabajadora social de ese mismo país. No. O sea, los dos partimos de que estamos viendo esa realidad, pero cómo construimos esa realidad, que después toma la dialéctica, no es lo mismo porque tenemos construcciones totalmente distintas. Sí. Pero estás partiendo del dato empírico que vos estás viendo cómo vive esa gente, claro, obvio. El problema pero cómo la construye es distinto. No, lo que es distinto, y me encanta a mí, es cómo entiendo el dato empírico. Claro, es la interpretación de lo empírico. Porque si yo pienso que el dato empírico es lo real y es lo verdadero, es donde estoy equivocada y estoy parada en Parménides, ¿se acuerdan? Lo que es y no puede no ser. Entonces te vas a parar un día delante de una compañera y le vas a decir, pero escúchame, si
Si es así, te maltrató una vez, no lo ves, no te das cuenta de lo que es, ¿sí? Pero es tu interpretación. Y esa interpretación también eso, puede ir cambiando en el tiempo, a través de la historia. No es lo mismo lo que yo pensaba hace 10 años atrás y lo que pienso hoy, entonces también eso ahí cambia. Sí, por eso, para conocer, dicen tanto Marx, Engels, Bachelard, para conocer, ¿sí? Tengo que poner en duda esa afirmación, que es esta que me dio ese dato empírico. Lo que pasa es entonces sería, después de esto, cuestionarme absolutamente todo. Y ahí me vuelvo loca. No, pero está bien lo que vos decís. Puede que tenga, pero si yo te digo a vos que es cierto que siempre hay un dato empírico, te lo estoy haciendo que lo malinterpretes, ¿sí? Porque el punto está en cómo entendemos el dato empírico. Y los datos son interpretaciones, ¿sí? Es como, nada que ver lo que estoy uniendo, pero es como cómo interpretar la situación en Parsons. Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo interpretás eso? ¿Lo interpretás de una forma o lo interpretás de otra? Y ahí es como seguís. Entonces, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Desde la dialéctica vos podrías tener dos situaciones que son lo mismo, pero que para las dos personas no son lo mismo. Bueno, bien, ahora también se puede tomar como ejemplo el propio planteo de Mao. Mao, cuando habla del esquema metodológico dialéctico, lo habla desde la interpretación que él tiene de la dialéctica. Por eso lo habla, y para él parte de el punto de partida es el dato sensible. Es la que tuvieron los reconceptualizadores y la que nos explicaba Candela. Entonces, claro. Pero está bien si yo soy una positivista y digo, bueno, la hipótesis no es inventada, es una hipótesis que yo hago de una generalización de varias cosas que observé, pero estoy dando al observado una entidad de realidad que no la tiene y de verdad. Claro. ¿Ah? Porque los sentidos engañan, son apariencia, es fenómeno, ¿sí? Es la apariencia, es el fenómeno lo que vemos. No vemos la esencia y lo real y la realidad. Se ven los fenómenos, lo que acontece. Ahora, después van a encontrar otras teorías que son... Pero una vez que comprendamos esto, ¿sí? Cande, que sigue costando porque tiene que ver con esto del dato empírico y que es lo que observamos, vamos a encontrar teorías que después van a decir que el ser es lo que acontece. ¿Sí? Ahora, cuando yo diga esto, o lo diga, creo que lo dice Deleuze con Z, todos son seguidores después de la Escuela de Frankfurt. Cuando dice el ser es lo que acontece, que ya lo decía también Heidegger, es el ser y su circunstancia, es para comprenderlo, pero no porque lo que ya se sabe desde esas teorías es que eso es solo el fenómeno, que es interpretado después por nosotros, pero no es la esencia, sino lo que aparece. ¿Sí? Ahora, dice, la apariencia es esencia de la apariencia y la esencia es esencia de la apariencia. También hay un juego ahí, pero es dialéctico, no se preocupen. Lo importante es que cuando vos entendés que es dialéctico es porque esos opuestos están y no son más que estar en tensión. ¿Sí? Fenómeno y esencia. Sería algo así como que el final es de donde partí.
Sí, lo que sería más o menos así es que nosotros esto es cómo interpretarlo. Ahora, el problema acá se trata de el conocimiento, ¿sí? Entonces dice, para llegar a un conocimiento más o menos cercano a la realidad, lo primero que tengo que hacer es negar o abstraerme de la apariencia, de la representación, del fenómeno, ¿sí? Y en esto de abstracción, análisis, ¿se acuerdan? Lo separo, lo vuelvo a juntar y lo armo, entonces eso va a tener más posibilidades de acercarse a la verdad. ¿Por qué? Porque no hay un uno sin el otro. Y esto es lo de la dialéctica. En cambio, para el positivismo no es más que afirmar lo que veo. Por eso se busca comprobar, se busca verificar. Veo cosas y después lo único que me interesa es poder comprobarlas para poder establecer la ley general. En la dialéctica no le interesa la comprobación, sino el descubrimiento de los por qué estas cosas ocurren, porque está más cercano a lo que tiene que ver con lo social. Y lo social no es tan predecible como un experimento que hago si hiervo el agua hierve, se va las... No, o sea, esto es de otro tipo de las ciencias, donde los métodos científicos son otros. ¿Está? Ahora, nosotros lo que estamos discutiendo son los métodos de conocimiento y científicos de las ciencias sociales. No estamos discutiendo los de la medicina, ni los de la biología, ni los de otro tipo de ciencias que son las ciencias constituidas, ¿sí? Donde, es más, sus verdades, ¿sí? En esas ciencias, sus verdades son estas que se valen de la experiencia y de mostrar los datos, son más verdades necesarias y contingentes. Duran un tiempo porque después hay otra verdad que la supera y otra cosa que se puede validar. Las únicas ciencias que tienen el carácter de ciencia porque se pueden demostrar y verificar son las ciencias que tienen conocimientos universales, son las de la matemática y la lógica. ¿Sí? El resto ya están en otro contexto, que es el que nosotros sí ahora estamos viendo, que es la dialéctica. Pero no le queremos imponer la dialéctica a la matemática, ni a la lógica, ni a la biología, ni a la... No. Tiene que ver con interpretar, conocer la realidad social, el funcionamiento de la sociedad. Y esta era la preocupación de Marx para decir cómo hacía y se componía el capitalismo, ¿no? Cómo lograba reproducir las relaciones de producción. Y en ese objetivo es, bueno, ver cómo se rompe con esa lógica. O no se rompe, pero sí la tenemos que, en la búsqueda del conocimiento y en la búsqueda de una verdad, nosotros tenemos que partir de esta representación, pero justamente para negarla o analizarla, o cuestionarla, o criticarla. ¿Está un poco más claro o no? Pero incluso después ustedes van a ver que cuando tienen que hacer trabajos de investigación, nosotras lo hacemos en la docencia, o cuando están haciendo, tendrán que hacer la tesina, o un trabajo final, o en la maestría o en los doctorados, uno elige y elige generalmente se trabaja con los métodos cualitativos. Pero aún así, con los métodos cualitativos, se parte siempre de lo que nosotros conocemos como el tema-problema o la hipótesis, ¿sí? Y sí, y tiene que ver en la mayoría de los casos por cuestiones que se han
observado, visto en las intervenciones. Lo que tenemos claro es que han sido interpretaciones de esos trabajadores sociales que son las que hay que revisar. No son verdades. ¿Sí? Por eso es concreto real. Concreto real. Representación, apariencia, abstracción. Falsa conciencia, dice Marx. Falsa conciencia. Porque cuando tenemos esa afirmación, está todo nuestro conjunto y todo lo que nos pasa está todo ahí. ¿Sí? Con nuestros sentidos, con nuestras ganas, con nuestras nos ganas, con los sueños, con todo. Eso para llegar al conocimiento tiene que ser pasar del concreto real por un proceso de abstracción que se hace a nivel de pensamiento, si quieren lo llaman mediación, si quieren lo llaman antítesis y síntesis, pero por un proceso de abstracción se va a llegar al concreto pensado. Un concreto pensado que Marx va a decir que no es el espíritu ni el absoluto de Hegel, sino que está puesto pata para arriba, que es pata para abajo, que es materia. ¿En qué sentido es materia? Está sujeto a las múltiples determinaciones, porque corresponde ahí, a la lucha de clases. Está puesto en contexto, no elevado. Ahí se las compliqué, pero es porque vuelve a ser el juego dialéctico. ¿Sí? Siempre está sujeto. Ya está, Gaby. Perdón. No, ya está el horario, te quiero decir. Perdón, entonces está sujeto a las múltiples determinaciones y algo más dijiste y no llega a copiar. ¿Qué dije? De lo que estabas diciendo recién. Sí. Que es lucha de clases, es materia, sujeto a las múltiples determinaciones porque está otra vez a ver, ¿cómo diríamos? Es concreto pensado, es el concepto, ¿sí? Pero Bachelard diría que tiene que estar vigilado, ¿sí? ¿Eso quiere decir que después puede ser un concreto real? Totalmente. Ok. ¿Sabes por qué, Candela? Porque se convierten en dogmas. Me la creo y me creo que es así. Y esta cuestión de los dogmas tienen que ver muchas veces, y nosotros más en la Escuela de Trabajo Social y en la reconceptualización tuvo que ver con la militancia, ¿no? Con lo cual son objetivos diferentes, ¿eh? Nosotros nos interesa en la dialéctica siempre estar pensando en el otro y cuestionar nuestro posicionamiento. Cuando uno ya adhiere a una militancia, tiene que ver, militancia partidaria ya tiene otros objetivos. No le interesa estar cuestionando otras cosas, pero en el cotidiano y de donde va a decir todo el tiempo, tanto los reconceptualizadores como después en la posreconceptualización, no hay mayor o mejor lugar para el conocimiento que partir del cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana. Como que termino pensando que... Ay, se me reproduce. El de se reproduce con el de Susana, me parece. ¿Qué cosa? Muteate. No entiendo. Que te mutees un ratito. A ver. No, que digo que Ahora. Como que termino pensando que Marx no puede confiar ni en él mismo, digamos. No, Marx sí confiaba en él mismo, porque acordate que él, la dialéctica... No termina de conocer que se quiere cuestionar de nuevo. Sí, Cálmese, él lo que señor. hace...
él lo que está explicando es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hace de forma dialéctica. Y acordate que cuando dimos el ejemplo de cómo partía de una generalización, que era el tema, dimos como ejemplo el de población. No era con ustedes. Me parece que en la presencialidad lo hablamos. Debe estar en otros lados, yo lo digo ahora así más o menos, pero él da ese ejemplo. Creo que en el audio pongo otro ejemplo, que justamente es el de las relaciones de producción. El de la ganancia, me parece. Pero en el concreto real sería el concepto o la categoría de población. Cuando intenta comprender de qué se trata o cómo se entiende ese concepto, lo va separando y desarmando. Entonces dice, bueno, la población, ¿qué hay? Burguesía y proletariado, ¿qué hay? Lucha de clases, ¿qué hay? ¿Quién es el que tiene los medios de producción y el que no los tiene? ¿Y quién tiene los medios de producción? Produce la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Y demás. Y entonces llega al que no puede más separar, que es mercancía. ¿Sí? Entonces, con ese ejemplo, él dice que es materia. Porque ese pequeño, esa célula que ya no tiene, no puede subdividirse más. Pero ese es el concreto pensado, que es la mercancía, por donde se juega todas las relaciones de producción. Y vuelve otra vez a armar el concepto de población para explicar el sistema capitalista. ¿Sí? Bueno, pero yo ya no tengo ninguna más duda. No, sí, van a seguir, esa no te la creemos, Candela, porque nosotras seguimos con duda, porque a veces uno mismo a veces entra en contradicción con las cosas que, sobre todo con esto de establecer hipótesis de dónde surgen, es difícil, es meternos y cuestionarnos nuestros propios pensamientos y nuestra manera, pero lo que hay que tener en claro es que siempre la falsa conciencia, la conciencia es conciencia de clase, ¿sí? Y esto es lo que, una vez que uno ya lo reconoce, puede ir avanzando sobre eso. No lo piensa desde la nada ni desde ningún lugar. Incluso después con las teorías cualitativas, creo que las chicas, y ya ustedes el año pasado deben haber trabajado a Basilachis, ¿sí? ¿No la leyeron a Basilachis en problemática epistemológica? No. Bueno, no. Entonces van a tener tiempo. Pero yo me acuerdo que, además de que es una genia para hablar de las teorías cualitativas y de cómo entiende a lo que es un paradigma, ¿sí? Incluso esto que nosotros decíamos, los paradigmas o las matrices de pensamiento, la positivista, el marxismo. Bueno, si puedo, en la próxima clase les busco cómo lo dice, porque dice tantas cosas tan claras que uno dice, eso es, ¿no? Y es, ¿qué es el paradigma? Es eso que me hace hacer lo que hago todos los días, es desde que me lavo los dientes, desde que miro tal cosa, desde que pienso lo otro, desde que hago la compra. Eso es lo que tenemos como paradigma. Es aquello que funciona todo el tiempo en lo cotidiano. Pero independientemente de eso, ella dice que cuando nosotros vemos o analizamos o pensamos un fenómeno o leemos una realidad, la hacemos desde distintas perspectivas. Una perspectiva 4, ¿no? Al menos 4. Una es no me acuerdo cómo lo dice ahora, pero bueno, es la de lo que fundamenta, que es esta, si sos positivista o marxista y demás. Después está la histórica, que tiene que ver con nuestras propias historias, ¿sí? La otra es la contextual. La histórica es bien a lo largo. La contextual es lo que nos pasa, ¿sí? Y dónde estamos. Y la cuarta es la profesional.
pero bueno, fíjense si habrá maneras de leer la realidad desde distintos lugares. Esto, bueno, ya parezco, ¿sabés qué? Esta que dicen de si sos del horóscopo chino, del occidental, porque os leo con ascendente en Aries y demás, o sea, pero ninguno es igual al otro. Pero yo no soy como esa, viste que te querés parecer a la otra de tu mismo signo que te gusta, pero cuando te pusieron una y no te gusta, pero esa debe tener otros. Siempre hay algo que lo va a explicar, pero es diferente. Bueno, nos vamos. Tienen mucho trabajo y mucha lectura. Después que lean bastante y que les guste esto, porque es muy lindo, por lo menos a nosotras nos gusta, nos cuestiona, nos hace rever y repensar cada vez que lo hablamos y lo decimos, van a ver la película. Y les vamos a pedir que nos hablen de la película. Eso ya se lo dijimos, ¿no? Así que la van buscando. El elefante blanco, ¿sí? Profe, una duda. El trabajo ese que hay que entregar el 14 de octubre es individual, ¿verdad? No lo miré, por eso pregunto. No dijimos, si era individual o no. Si pueden trabajar grupal, está bien, pero no sean más de 3. Ok. Acordate, Gaby, que lo vamos a poner en comunidades, que sea fecha 14 de octubre, puede ser individual o grupal hasta 3. 3. Sí. Bueno, genial. Sí. Va, si les parece, Susi. Sí. Estás muteada, Susi. Le hice mutear yo porque no sé por qué, parecía que con Candela estaban en el mismo lugar. Me acoplaba. Vamos a aclarar también que después de esto, después de esta guía, el próximo trabajo a realizar va a ser la película para que vayan viéndola. Eso también se puede hacer. Sí. Como para que adelanten, porque viste que después te dicen, no, lo que pasa que yo no pude avanzar porque, bueno, por esto, por lo otro, digamos, para ponerlo con tiempo. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos. Nos queda el cotidiano en casa, ¿eh? Yo tengo... Sí, ahora vamos Me al encanta cotidiano. que sea jueves porque mañana es viernes, todo eso funciona, ¿eh? Y ahora después de la vamos virtualidad. a lo cotidiano. Sí. A hacer amas de casa, a preparar comida y todo eso. Renegamos de eso, pero después lo hacemos, vaya a ser que alguien ocupe nuestro lugar. Mirá si lo vamos a dejar. Sí, tal cual. Es verdad eso. Claro, no podría conmigo mismo, ¿viste? Ay, Sí. qué terrible, qué terrible. Es difícil soltar, ¿eh? Sí. Y a las hijas, soltar de hijas, a las hermanas de hermanas, a los padres de padres. Y digo, no lo voy a hacer más, pero después digo, falta que diga que no era buena mamá. Me muero. A eso. Es verdad. Pero no quiero. Representaciones son, Candela. Son representaciones. Que nos metieron toda la vida. Sí, pero que además también nos gusta, ¿no, Jo? Sí. ¿O no? A mí me gusta, lo reconozco. Bueno, pero eso Tener tiene que esa ver con todo lo que te metieron, más que te guste, porque la verdad que yo no, ni lo elegí, no tuve la oportunidad. A esta altura uno desistió. Yo creo que sí. Hoy si nos lo ponen enfrente, no sé si lo elegimos. Hoy tenemos la posibilidad de mandar para el miércoles, ¿no? Pero nosotras que somos más jóvenes, por lo menos, y que recién arrancamos y que estábamos en un movimiento feminista que no es el mismo que... Claro, tal cual, sí. Sí, pero por eso a nosotros nos mata de la idea de que el otro piense que no sos
o buena mamá o buena, y no depende de eso, ustedes ya, eso ya no lo piensan, ya no depende de eso. Claro. Como lo de la imagen, culpa, yo, qué sé yo, sigo, mirá la foto que puso en el WhatsApp, ¿viste? Lo sigo, mirá la foto, ¿viste? Esas cosas, decís, no quiero, pero... Es verdad. Qué mal, no que... Bueno, pero hay muchas, por eso cuesta reconocerlas. Mirá a la Vicky haciendo de mamá, déjame de joder, siempre decimos, escúchame, hay un tiempo para hacer de mamá. No, Vicky, que te queremos ver. Ay, pobre. Lo tengo atacado a el horario, si no le duele. Ah. Pero vos fijate que Silvana, los chicos ni se dieron cuenta, pero Silvana hay un horario que se va porque sabe que le tocan los chicos, o sea, no, se los deja, claro. Se ve que el marido se los deja ahí y se va, desaparece de la pantalla. Bueno, esa es una interpretación. Guarda, sí, no me hagan caso que lo que yo hice es una interpretación totalmente lejos de la realidad. Puede ser cualquier otra cosa completamente distinta. Pero es lo que me pasaría a mí, por eso hablo. Tal cual. Se fueron, por ahí se me congelan. ¿Está mejor, Vicky? Estás muteada, Vicky. Mucha tos. Le pica, le duele la garganta. No lo cuidas bien, Vicky. Claro. ¿Cómo se asustan? Todas las interpretaciones, Candela, viste que la observación no sirve. ¿Le duele la garganta? Mucho, pues tose y la tos es seca. Pero aparte es ibuprofeno, paracetamol, amoxidal, eso el cóctel tengo, Dios mío. Espera. Ay, el estómago, pobrecito. ¿No? ¿Y fiebre? ¿Ya se le pasó? Y un poquito de miel para la garganta, de miel con agua tierna. Claro. Sí, pues, sí. Claro.